Sí. Ya, Bueno, gracias. lo que tenemos que ver hoy día es una actividad interesante con respecto al aspecto de la taxonomía, filogenia y la biodiversidad del reino animal. Eh, Nosotros como profesores de biología necesitamos saber el concepto de especie, eso es fundamental. Hay una lectura que está en módulo con respecto a lo que es una especie, pero la taxonomía es la disciplina con la cual nosotros clasificamos, determinamos y ubicamos en el reino animal las especies. Actualmente la biota en el mundo, o sea, todos los seres vivos, es de 1,5 millones de especies descritas, de la cual 1 millón son artrópodos, eh, y seguimos describiendo especies hasta el día de hoy. O sea, nosotros describimos un escorpión hace la semana pasada, no sé si les conté, un escorpión que vive en la nieve, en la séptima región, en la cordillera de la séptima región, el bicho lo colectamos a menos 10 grados Celsius, que frío, y es una especie nueva, el último escorpión que se describe para el país. A ver, eh, diversidad animal, formas de animales, imagínate. A mí no me podría gustar otros grupos taxonómicos. En realidad me gustan los animales, soy un fanático de los animales porque las formas son rarísimas. Y nosotros vamos a ver algunos grupos, no todos, vamos a ver los grupos que tienen importancia en nuestro perfil de egreso. Pero podríamos estar viendo animales toda la vida académica. En cada semestre podrías tener perfectamente un ramo de animales. Es tan grandote el tema que es así. Lo que están viendo ahí es el primer árbol filogenético que hizo un capo, que es Caroli Linneo. Este compadre hizo un árbol filogenético en 1700. Estamos hablando que en ese tiempo todo era a través del creacionismo, o sea, todo tenía una postura religiosa. O sea, si yo me ponía a hacer cosas con respecto a hablar de que los seres vivos se podían agrupar por grupos, que después fueron grupos taxonómicos, claramente esto iba en contra de la visión divina de la creación a través de Dios. Y Linneo, en contra de todos los parámetros establecidos, el tipo empezó a agrupar cosas. Cierra los ojos, piensa que estás en un museo gigante y te llegan muestras de las expediciones del barco de todas las latitudes, de Galápagos, de Mozambique, de Groenlandia, de Argentina, de todos lados. Y te llegan muestras de piedras, muestras de insectos, muestras de ratones, humanos. Ojo que llegaron también Selman, llegaron los yaganes, se llevaron algunos indígenas, unos indígenas de Sudamérica como muestras de animales, imagínate, en ese tiempo, impresionante. Se cuenta que hubo en París había una exposición de indígenas y los trataban como animales, con grilletes, dentro de jaulas. Zoológico humano de Francia. Terrible, terrible, lo leíste, es terrible, terrible. Bueno, no vamos del tema porque después me pongo a hablar de otras cuestiones, no termino nunca las clases. Y tenían agrupado las plantas, coníferas, fósiles, de todo. Y el Linneo, en algún momento, el tipo miraba que llegaban muestras y ordenaba. Me imagino que lo ordenaba por el morfo, por la apariencia, etc. Pero el tipo buscó un carácter estable. Buscó un carácter estable. De ahí voy a pasar por allá. Buscó un carácter estable, Linneo. Acá está el Linneo. Buscó un carácter estable. Y dijo, pucha, ¿cómo agrupo esto? ¿Cómo ordeno esto para que tenga un valor, un ordenamiento? Cuentan las malas lenguas por ahí, y esto o espero que no salga tampoco de nuestro grupo de trabajo de hoy día, y yo creo que eso pasó porque fueron desplazados hace muchísimo tiempo hasta el día de hoy. Se cuenta la historia que su mujer fue parte gestora de los esbozos que estableció Linneo, y que Linneo lo publicó obviamente sin su mujer, porque, porque la ciencia en su tiempo fue machista y ha sido machista. Cuenta que la mujer, en un reportaje que publicó la National Geographic hace unos años atrás, la mujer fue importante ¿sí? La mujer fue importante en la creación de las teorías y lo que fue el concepto de la taxonomía. Linneo se basó en un carácter súper estable
y que fueron los estambres. Como buen botánico, el tipo se fijó en los estambres de las flores, se fijó en la genitalia y se dio cuenta, empezó a agrupar un estambre, dos estambres, tres estambres, cuatro estambres, cinco estambres, y empezó a agrupar, independiente de la localidad geográfica, independiente de la procedencia, si empezó a darse cuenta que estaba frente a grupos que tenían un carácter unificador. Y ese carácter unificador lo empezó a ordenar en ramas. Después se dio cuenta, bueno, y después originó lo que es una clase, lo que es un orden, la familia, el género. O sea, definitivamente un capo. O sea, definitivamente un capo. O sea, para llegar a eso, ¿y cuál es la gracia? Que tiene valor hasta el día de hoy. O sea, y adivinen por dónde empezó. Yo les tengo una joyita, y no sé si ya se lo subí a la plataforma Modul o está. Yo lo subí esta publicación que es Sistema Nature, con la primera publicación taxonómica donde él define el sistema binominal, el concepto entre género y especie. El tipo creó el nombre científico. ¿Tendrá algún valor para nosotros eso, chicos? ¿El nombre científico? Sí. O sea, ¿qué te picó? No, me picó una araña. ¿Qué araña? No, sé, una araña. Hay 400 arañas en el Valle del Elqui. Por favor, revisen la presentación que le subí, que la di hace 2 días sobre los arácnidos de la región de Coquimbo, que está, ¿dónde está ahí? Que está súper buena y que se refiere se llama 8 patas y sin antena, arácnido de la región de Coquimbo. Véanla, está entretenida. Me picó una araña. ¿Qué araña es? No sé, es una araña. No me sirve de nada. No me sirve de nada. Profesor, quiero criar mariposas. ¿Qué mariposas? No sé, por las que son mariposas. Bueno, hay 1500 especies, 300 en la región. ¿Qué mariposa? Tiene que definir. Profesor, ¿sabe qué? Tengo una hortaliza, este tomate lo quiero criar. ¿Qué tomate? No sé, por un tomate. ¿Cuál es el nombre científico? No, no sé. Profesor, este hongo tiene un valor antiséptico, interesante, lo quiero publicar. Bueno, ¿y qué nombre es? No sé, por un hongo. Tiene que describirlo. O sea, muy importante saber qué especie que estamos hablando. Por todas las índoles no hay por dónde decir que no tiene un valor el saber el nombre científico de la especie. Fundamental. El nombre común puede ser informativo, pero el nombre científico es universal, es global para nosotros. Preguntas, por favor. A eso yo quería preguntar, si es que hay alguna especie de la cual no tenga nombre común, porque tantas Muchas. especies creo que algunas se olvidan. Excelente pregunta, Gerald. Muchísimas. A nosotros nos ha tocado hacer proyectos, hemos estado trabajando en proyectos grandotes. El CIMEF del año pasado, estuvimos trabajando el año pasado, ¿no? El año pasado fue el 2019, sí. En 2019 trabajamos, hicimos una expedición en la región de Magallanes, 16 días con todo nuestro grupo de la expedición. Encontramos 20.000 ejemplares con 500 especies, viejo. 500 especies. Creo que son 498 especies logramos identificar en Magallanes. Torre del Paine, Cual Milodón, Palia Aique, Reserva Nacional Magallanes, completo. 500, casi 500 especies, de las cuales el 50% no tenían nombres comunes. No tenían nombres comunes. Y no tienen nombres comunes. Y simplemente se aplica el nombre común. ¿Por qué? Porque son especies que son poco conocidas, porque son especies que no han sido estudiadas, y son especies donde el taxónomo cuando describe, y yo lo digo también, fue un error mío, cuando tú describes la especie, yo no le pongo el nombre común. Yo me dedico a poner el nombre científico. Te muestro, no sé qué estoy haciendo, viejo. ¿Me ven o no? ¿No me ven? Sí. Sí, profe. Les muestro lo último que hemos publicado. Espérame, ¿dónde estamos? Mi computador tiene tanta cosa, viejo, pero acá está. Les muestro. Oh. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, ¿Lo ven? ¿Sí? Es un análisis, es un trabajo, lo publicamos ahora, hace un par de, creo que la semana pasada llegó este trabajo, que les habla, con unos colegas, un capo en escorpión y un capo en araña, y publicamos este trabajo en una revista de buen pelaje de Alemania. Pero ¿cuál es el cuento este? El cuento que estos bichos, nosotros mira donde lo colectamos, en nieve, mira, en Paso Pehuenche. Y la especie se llama, ¿dónde está ahí?
acá. Se llama Urophonus pehuenche. La etimología, hablamos de por qué le pusimos pehuenche, que la colectamos en el pehuenche. Bueno, hicimos el análisis filogenético y ahí está la especie. ¿Te das cuenta? En el grupo Brachycentrus, Urophonus pehuenche, que son los bichos de actividad invernales. El bicho es un escorpión de invierno. Genial. Menos 10 grados, por si acá. Yo me acuerdo y me da frío. La diagnosis se refiere a los caracteres morfológicos con el cual nosotros lo identificamos. Toda la diagnosis, la descripción de las especies, el bicho, ahí está la hembra y el macho, perfecto. Sigue la descripción, enorme descripción, y comentarios con respecto a las formaciones donde vive, su hábitat asociado a las plantas, la descripción de la especie, fíjate lo que hicimos, la cola, el telzón, el metasoma, caracteres morfológicos, la actividad, etc. Pero la genitalia, pero en ningún momento hablamos del nombre común. Y el nombre común se llama el escorpión de pehuenche, pero deberíamos incluirlo nosotros el nombre común. ¿Por qué? Porque para el taxónomo específicamente no es importante el nombre científico, o sea, el nombre común, pero es un error de nuestro, y alguna vez lo hemos comentado con otros colegas, que deberíamos incluir los nombres comunes de las especies. Es más, yo he levantado algunos nombres comunes de especies que eran importantes, como Quirosoma angusto, como la vaquita de paposo, porque es una especie que es endémica, etcétera, y que está en peligro de extinción. Y yo le puse la vaquita de paposo a esa especie y quedó como vaquita de paposo. Pero sí, hay muchas especies que no tienen nombre común. Más preguntas, por favor. Le tengo otra. Quizás se va a cansar de escucharme. Más fuerte. Sí. Ya, quizás se va a escuchar se va a cansar de escucharme. Recién en su paper, ¿Cómo? Recién el paper en el que usted mostró, sí, aparecían distintas zonas geográficas sí, en la región de Magallanes, pero habían parte sí, en Argentina. sí. Mi pregunta es si ustedes como biólogos tienen permiso para acceder a reservas nacionales en otros países Sí, para sí, investigar el área. Okay. sí. Sí, yo he colectado en varios países y sí, uno tiene, en general sí. Es más, pero eso es pega de cada investigador, sí. Y uno mismo como chileno puede gestionar permisos para trabajar en otras áreas, en otros países. Se puede hacer. Y también otros o sea, no extranjeros también pueden trabajar en nuestro país colectando cosas. Pero es un súper punto que tú comentas, viejo, un súper punto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que llegan muchos extranjeros a colectar especies, pero sin permiso. ¿Cuál es el tema? Que describe las especies nuevas y se llevan los bichos, no sé, en los bolsillos y se los llevan a sus países y en sus laboratorios los ven, los describen, los publican y se queda esa parte de patrimonio queda en sus museos, en sus instituciones. Eso pasó desde 1700, en las campañas de 1700, 1600. Yo actualmente soy asesor de la CONAF y soy revisor de proyectos para los extranjeros que vienen a hacer estudios biológicos a Chile. Y tienen que haber varias cláusulas y mostrar en tu currículum vitae que realmente sí tienes un background para trabajar en nuestros parques. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque ya se llevaron las semillas de los leucocorines, de las añañucas. Los neozelandeses patentaron el patrón genético de las añañucas. Se llevaron las añañucas sin permiso. O sea, lo que pasa es que si se llevan un patrimonio, se llevan un par de semillas de las flores del desierto florido, llegan a su laboratorio, las germinan, crece la planta, le sacan el ADN y tienen el ADN, tienen parte del patrimonio genético del país, la tienen ellos. Y la patentan. ¿Quién pierde? Chilito. ¿Quién pierde? Y ha perdido Sudamérica en los últimos 300 años de historia natural. Hemos perdido parte de eso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Repatriar el recurso genético y cuidar el recurso genético. En eso estamos. A nivel nacional ya. En eso estamos. Nos ha pasado, por ejemplo, con Licinus choro, una araña que se colectó en los choros con material nuestro, depositado en Buenos Aires, parte del material depositado en Buenos Aires, porque la expedición fue en conjunto, y unos brasileños llegaron a Buenos Aires a revisar ese material y describieron una especie con esos materiales. Nosotros también teníamos material acá. Cuando se supo eso, se mandó un correo a la gente de Buenos Aires, y los de Buenos Aires mandaron un correo a Sao Paulo, y las especies que habían sido depositadas en el Museo Butantan en Brasil y en Buenos Aires
se repatriaron y fueron entregadas al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago en Chile, donde tiene que ir, el recurso más importante, que son los materiales primarios con los cuales se describen las especies, que se denominan holotipos. No sé si me siguen. Era un tema al que pregunta. Sí. Sería como pagar derechos de autor prácticamente. ¿Disculpa? Sería como en literatura pagar derechos de autor. Definitivamente, no, y los peruanos están hace rato repatriando todos sus recursos de oro que se llevaron los españoles o los europeos con respecto a los incas, o sea, momias, fósiles, cuánta cosa, es lo mismo, es patrimonio del país, y ese patrimonio tiene que volver y tiene que ser depositado en nuestros museos, para que nuestros hijos, aunque suene cliché, para que nosotros sepamos lo que tenemos en el país, de eso se trata. Pero nosotros estamos a ese nivel, estamos ya hace rato a nivel país colaborando en esas situaciones. Y no es cerrar las puertas al extranjero, es cuidar nuestro patrimonio, y si van a trabajar con nuestros materiales, que tú les des las cláusulas, que describan. A nosotros nos conviene que yo soy un promotor y en realidad trabajo con más extranjeros que con chilenos, pero con las reglas bien claras. O sea, todas las especies que se trabajen, etcétera, etcétera, tienen que quedar en los museos. Lo mismo los argentinos son heavy. O sea, que tú te pongas a describir materiales de Argentina y los bichos que han depositado en otro país, son pesados. Obvio, es obvio. Anda a hacer eso a un inglés, o anda a hacerle eso a un canadiense. Anda a hacer eso. Anda a colectarle bichos a Alaska y describe los bichos y deposítalo acá. Se te van a caer las penas del infierno, porque tienen cláusula, etcétera. Yo se lo dije a la de CONAF la otra vez. En Torre del Paine colectaron unos caracoles dulces acuícolas que se escribieron unos rusos. Claro, los rusos fueron, acamparon, vieron los caracoles, pum, se metieron en los bolsillos, pero es parte del... bueno, también tenemos problemas graves también en las aduanas, que no podemos tampoco tener todo... es difícil tener todo bajo las normativas y que sepan toda la información. Pero hay que culturizar. Sé que en algún momento tenemos que hacer curso de capacitación a Aduanas Chile, a PDI y a Carabineros, a la gente de frontera. O sea, seguro que en algún momento lo tenemos que hacer. Acuérdate que en los últimos 10 años se hizo una exportación de tradicional más de 10.000 arañas pollitos, dijo. 10.000 arañas pollitos. Claro, las poblaciones se diezmaron. Y ahora tenemos 10 especies de arañas pollitos en la cartilla del SAC que no se pueden colectar, no se pueden cazar. Hace un par de años atrás se vendían en el home center la araña pollito a 3 lucas. Imposible eso. Imposible. Una hembra de araña pollito puede llegar a 30 años de edad. Un macho de araña pollito puede llegar a 5 años de edad. Imposible que pueda vender un animal a eso a 3.000 pesos. Bueno, muchas cosas que les puedo contar con respecto a esas cosas. Lo he visto en terreno. He visto gente que han pillado a gente sacando arañas pollitos de sus madrigueras y las vendían en home center a Santiago a 500 pesos, etc. Pero ahora están protegidas por la ley de caza. Y ahora puedes tener cárcel por andar atrapando arañas pollitos. No puedes cortar las flores del desierto florido porque es un patrimonio único del país. O sea, único. Las plantas, el lucumillo, una planta que está entre, ¿qué será? Entre Tongoy y la Pampilla. O sea, y no vive en otra parte más del mundo. O sea, imagínate. Que los tipos si los tipos se llevan la semilla, la germinan y tienen el arbolito, ¡pum!, material genético, o propiedades antisépticas, o propiedades elásticas, Claro, lo que tú dices de hecho autor, va por ahí también la cosa. Pero para eso tenemos que tener un desarrollo de la ciencia, tenemos que tener claras las películas con respecto al cuidado de nuestro patrimonio. Obvio. ¿O alguna otra pregunta o seguimos? ¿O estoy aburriendo? Dígame. No, sígame. No, profe, está bueno. Sistema Nature. Otro capo, Darwin, definitivamente un capo de la historia natural, Charles Darwin, pero él tomó, igual que Linneo, él tomó el ordenamiento de Linneo, de este orden que al parecer, según él, tenía algún sentido, digamos, lo filogenético. Este tipo no tenía idea de la filogenia, y se dio cuenta que algo tenían estas plantas, estos animales dentro de ellos. Pero deben entender, chicos, que Darwin no tenía idea de lo que era un cromosoma, lo que era ADN o genética o cromatina, nada de eso.
porque recuerda que seguía existiendo el concepto de creacionismo, o sea, todo es originado por Dios. Y él dice, dentro de su libro, El origen de las especies, hay una cita súper interesante, dice, una diferencia inferior a un grano en una balanza puede determinar qué individuos han de vivir y cuáles perecerán. O sea, algo tan pequeñito que podía estar dentro de su organismo podía originar este grado de adaptación al medio. Él hacía, obviamente, más óptimo frente a otro que no tenía eso, y obviamente era la adaptación al medio, que es el origen de la especie. Darwin ya más viejito, y dentro de sus trabajos el tipo llega, bueno, acá está el Beagle, con el barco donde hizo las expediciones, muy similar a los barcos que en su tiempo eran barcos de expediciones, en el sentido que levantaban cartografías, hacían mapas, levantaban informaciones de lugares que no eran conocidos. La costa de Sudamérica fue visitada muchísimo después de Colón, fue visitada de forma bastante frecuente con respecto a ciertos barcos, Coquimbo, Copiapó, Coquimbo, Caldera. Bueno, en Copiapó también fueron revisados los valles los valles de Atacama, las salitreras, las guaneras en su tiempo en Antofagasta. Fueron visitadas también estos lugares con respecto a todas las riquezas que tenía este nuevo mundo, que es Sudamérica específicamente. La ruta de Darwin, el tipo pasó por montones de lugares y se dio cuenta que podían haber aspectos súper interesantes acá y que podían encontrar, bueno, y Darwin encontró fósiles en Cabo de Horno, en toda la parte de Tierra del Fuego encontró cosas interesantes, pasó por Valparaíso, estuvo también en Valdivia, pero donde realmente le hizo clic fue en Galápagos, donde se conoció un parque jurásico, definitivamente un parque jurásico, con iguanas que eran marinas, con tortugas gigantes terrestres, y obviamente con el carácter de los pinzones, de los picos de los pinzones, y se dio cuenta que sí había algo interesante y publica a posteriori el origen de la especie. También se cuenta que parte de su mujer le dio algunos esbozos interesantes de aproximación con respecto a este postulado del origen de la especie. El origen de la especie, donde él habla directamente que nosotros preveníamos del mono. Lo que fue, estas son imágenes originales de la época, eso fue altamente criticado con respecto a hablar de que nosotros éramos parientes de los monos. Eso era una bofetada a todos los postulados del creacionismo, de esta visión del fijismo, donde nosotros no teníamos relaciones con el mono y eran especies, eran cosas distintas. Pero Darwin tenía razón. Bueno, los que pensamos con respecto a la evolución orgánica tenemos razón. Estas de abajo también son imágenes originales. Fue muy criticado Darwin con respecto a eso. Y nada, pues, muchísimas especies dedicadas a Darwin, sobre todo Darwin. Bueno, Leon Crozat, poco conocido, Leon Crozat es un francés que después se casó con una venezolana y terminó trabajando en Venezuela, en un jardín botánico. Él también tomó los esbozos de Darwin, pero los mezcló con los movimientos de las placas tectónicas. Y lo que él elaboró fue la panbiogeografía, una biogeografía, la geografía de la vida, una visión biogeográfica, pero incluyó la parte de componentes de tectónica y se dio cuenta que había relaciones directas y la diversificación de la especie claramente se llevaba por el tema del movimiento de las placas tectónicas. En general es eso, y lo que les quería contar con respecto al tema del Linneo, de este árbol de la vida, volviendo al tema, donde él agrupa, ordena a través de cosas que él pensaba que habían estables y que se dio cuenta que era la genitalia, sobre todo eran los caracteres morfológicos estables. Formas de la vida diversos, tenemos también acá en Chile gran componente. Actualmente se están encontrando muchísimos fósiles de dinosaurios. Un colega de la Universidad de Atacama, es un amigo, está encontrando protoinsectos también en Atacama. O sea, son de los poquitos datos, hay 3 o 4 papers de insectos fósiles en Chile, muy poquitos registros por su exoesqueleto, y no tenemos canteras. Peces abisales, yo en la colección tengo esos peces que tienen una ampolleta en la cabeza, que son luminiscentes para bichos que viven en sectores abisales, en fosas, insectos,
y parásitos. Tenemos todos estos grupos. Mira esas fotos, qué lindo es el reino animal, mostrando expresiones corporales súper distintas. Yo creo que por eso soy un fanático. Vean después la imagen que les subí de la presentación de Araínio de la región de los Limbos, para que vean lo distintos que son ellos. O sea, son muy distintos estos bichos. Juan Fernández, la joya de la diversidad que tenemos en el país, debe ser uno de los lugares más interesantes desde un punto de vista de diversidad. Nosotros hemos estado 2 veces en campaña, en expediciones en el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, un imperdible en algún momento de la vida para ir, y tienen especies, por ejemplo, endémicas como el picaflor de Juan Fernández, el macho y la hembra, que están en peligro de extinción, porque la gente además se llevó los gatos, el gato doméstico, y el gato que hace caza pájaros, y que hace caza los picaflores. Peligro de extinción. Mariposas, ya que estamos con los mariposarios, bueno, hay que buscar la tarea de buscar qué mariposas van a criar. No se les ocurra criar una mariposa plaga, porque si se la arranca va a ser un desastre ecológico, pero pueden haber grupos interesantes ahí o que tengan problemas de conservación. Coleópteros ordenados, pinchados, montados, así los montamos nosotros con alfileres entomológicos. Dentro de los animales, obviamente, los criterios que debemos utilizar para clasificarlos, importante es esto, que la heterotrofia por ingestión puede presentar células animales eucariontes. Esos caracteres los agrupan y nos engloban a todos los animales dentro del reino animal. Algunos conceptos de la pluricelularidad animal, el aumento de la longevidad, el aumento del éxito reproductivo, la mayor eficacia de la alimentación, el aumento de la eficacia funcional y el aumento del tamaño con respecto a la arquitectura corporal. Diversidad de los animales. Después la presentación se la voy a subir a la plataforma para que la tengan. Y en esto me quedo hoy día con respecto a la clasificación del reino animal y la separación del reino animal en 3 subreinos: el subreino de los parazoos, el subreino de los mesozoos y el subreino de los eumetazoos. En los parazoos están las esponjas, las políferas, en los mesozoos están los mesozoos, y ambos grupos son grupos muy primitivos y que no presentan tejido embrionario, vale decir ectoderma, mesoderma o endoderma. En cambio los otros grupos sí presentan tejido embrionario. Lo muestra esta subdivisión de los 3 subreinos, ¿ok? Mesozoo, parazoo, eumetazoo. En general estos 2 grupos presentan agregados celulares, es como una colonia, por decirlo así, y en cambio estos de acá sí presentan tejidos embrionarios verdaderos. Acuérdate que un tejido embrionario verdadero puede originar otro tejido. Así que ese es el ordenamiento y clasificación base del reino animal, chiquillo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué eran los mesozoos? Dijo que los mesozoos eran los mesozoos, pero no... Esos son los mesozoos, mira. Ah, Son muy primitivos y son tipos celulares. Ahí tienes uno, ahí tienes otro, muy raro el bicho. ¿como los tardigrados? No, esos son otros, esos están mucho más arriba. No, esos son mucho más arriba. Estos grupos son bastante primitivos juntos con los parazoos. Y las esponjas también presentan agregados celulares. ¿Y eso qué quiere decir? Que presentan tipos de células, tipos celulares con una función particular. Una función para alimentarse, otra función para protección, otra función para reproducir y cosas así. Y en cambio los eumetazoos, mesozoo significa el medio, meso al medio, para al lado, y eume verdadero. Y zoo o zoa es lo mismo, que son animales. Animales al lado, al medio y los verdaderos. Bueno, recién le estaba contando sobre la taxonomía de estos grupos, y yo creo que hoy día, en el periodo de ahora, les voy a contar sobre esto, ya que ahora estamos con desierto florido, estamos con el desierto florido y estamos encontrando las vaquitas. Aparecen las vaquitas hoy día, ya aparecieron de la semana pasada, hace 10 días ya aparecieron las vaquitas, que son del género Girusomum. Tarea para la casa, y eso lo tienen que manejar bien en microbiología, también en botánica, sobre las jerarquías taxonómicas, que es el filum, el subfilum, la clase, el orden, la familia, la tribu y el género. Acuérdate que esto lo hizo Linneo, y Linneo describió el caballo, el perro, el gato, el hombre, etcétera, la cebra. Todo eso lo escribió Linneo. O sea, Linneo empezó a describir los grupos más conspicuos, por supuesto.
Y el nombre científico, que es el sistema binominal que creó Linneo, se va a conformar entre el género y la especie. ¿Ok? Entonces el nombre científico es la sumatoria del género y la especie, y que ambos se escriben, en cursiva. Ambos se escriben en cursiva. El nombre común o vernacular no se escribe en cursiva, y el nombre general que estábamos hablando recién. Preguntas, por favor. ¿De dónde viene el nombre Chevrolet Gyrosomus luxoti Chevrolet? Chevrolet ¿Es es el la autor. especie? Chevrolet es el autor. Ah, pensé que era la El especie. último del nombre siempre es el autor. O sea, que le puso el nombre. Es el autor. Obviamente muestro lo último que nosotros presentamos. Oye, que largo trabajo. Mira, género, Urophonius. Pehuenche, especie. Nombre científico, Urophonius pehuenche. Nombre común, escorpión pehuenche. Descriptores, este caballero con ese caballero. ¿Qué año? 2020. Preguntas, por favor. ¿Una nueva especie? Sí, obvio. Sí, descrita ahora. ¿Cómo se llama? No alcancé. Urophonius pehuenche. Alguien preguntó algo en el chat, profe. ¿Ah? El Benja preguntó algo en el chat. Tipos celulares particulares. ¿Les parece si seguimos la clase en un rato más? Porque está buena la clase, me gusta. ¿Es posible? ¿O tienen que hacer? ¿O podemos ver dudas? No me dicen nada. ¿Esta clase termina ahora o no? A las 5:40. Es que no sé qué quiere mi compañero. Claro, quedan 2 minutos. Lo que pasa es que tengo un problema la próxima semana. Tengo un problema grave. Se va a cortar. Tengo que dar una... como estamos con la campaña del desierto florido, la próxima semana a las 3:30 tengo que dar una charla del desierto florido. Yo les voy a enviar el link a su correo electrónico. Ya. ¿Ok? ¿Ya? Yo voy a empezar, espero que me acompañen en la presentación del desierto florido. ¿Ok? Y Ya. entre las Bueno, 4, entre la hora que empiezo con ustedes, voy a estar respondiendo a las preguntas que hace la comunidad con respecto al desierto florido. Mi presentación son los animales, no, algo así. ¿Qué pasa con el desierto florido desde el punto de vista de los animales? No solo los flores, ahí se los envío. ¿Y cuál es el tema? Que yo voy a estar terminando la clase, o sea, voy a estar empezando su clase y respondiendo las preguntas. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Yo le envío el link y después nos juntamos de nuevo en módulos. O sea, termino las preguntas y nos juntamos en módulos, ¿les parece? Claro, sí. Sí. Es a las Sí. 3, primero a las 3 presenta Francisco Esqueo, uno de nuestros botánicos del Departamento de Biología. Va a ser su profesor en algunos ramos. Él va a presentar sobre la flora del desierto florido. Después vengo yo sobre la fauna del desierto florido y después seguimos la clase. ¿Les parece? Está buena la tarde. Ya, profe. Está Bueno, buena, profe. Sí. Y todo gratis, por supuesto. ¿Les parece si nos juntamos? Voy a estar en el aula a las 6, ¿les parece? Profe, yo a las 6 tengo que hacer clase, porque soy profe particular, así que no voy a poder volver. Ya, pero los demás pueden estar a las 6. Y si tienes dudas, las tareas. Nos juntamos a las 6, ¿les parece? Vale. Yo le voy a enviar el link a la gente del grupo 2 y la gente del grupo 2 le envía a los demás, ¿les parece? Por el chat. sí, profe. Súper bacán, ya listo. Nos vemos más rato. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao.